Cordial saludo para todos. Mi nombre es Angélica Herrera y nos encontramos en una edición muy especial en la cual vamos a abordar los desafíos de la equidad en América Latina desde la perspectiva de diferentes mujeres alrededor, no solamente de la TAM, sino también con una mirada desde España. Así que súper bienvenidos a esta sesión en la cual vamos a conocer desde diferentes países este tema tan apasionante y sobre todo que nos conduzca a reflexiones interesantísimas desde la academia, desde el gobierno y desde la empresa, por supuesto. Entonces, sin más preámbulos, voy a darle paso a mis colegas y compañeras que nos acompañan el día de hoy con la mejor energía y con la mejor disposición. Voy a saludar por aquí a Lilian, que nos acompaña desde Brasil, a nuestra querida Mar, que nos acompaña desde España, a nuestra querida Dijuli, que nos acompaña desde Venezuela, a Rocío, que nos acompaña desde Perú, y ya se va a sumar también Erika, que nos va a compartir su mensaje desde Guatemala, y por supuesto Perla, que nos va a acompañar en unos minutos desde México. Así que súper bienvenidas, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Y bueno, voy a darle pase a Mar para que oficialmente demos la inauguración a esta primera edición de Desafíos en Latinoamérica respecto a equidad. Gracias, Angélica, nuestra chair de Colombia, con miles de proyectos que ha traído Angélica para nuestra ala, y todas han traído proyectos distintos. O sea, son 3 años en donde vamos acumulando y vamos sumando, y nosotras mismas estamos sorprendidas de que podamos hacer esto de una manera tan libre, desde un punto de vista global, pero siempre respetando las particularidades de cada uno. Y hoy me tocaba hablar un poco de lo que era esto de la equidad en América Latina, meterme en un tema que no es un tema que domino realmente, porque a mí me correspondía hablar más de lo que es el networking, de lo que es el análisis político que siempre es lo mío, y por eso siempre lo pongo. Entonces he hecho una especie de collage que espero que les guste, de lo que me parece que tenemos que hacer, porque esto que hacemos no solo es por el espacio que nos damos en cuanto a networking, sino también para dejar un mensaje, porque G100 es eso, es un mensaje en empoderamiento, pero un empoderamiento positivo. ¿Existe un empoderamiento negativo? Pues a veces sí, a veces lo existe, cuando existen intereses por detrás, cuando existen políticas partidarias, hay también un aspecto negativo, por lo que voy ya a subir mi presentación, y después espero con mucha alegría y humildad vuestros comentarios. A ver, ¿lo están viendo? Perfecto. Se ve, ¿verdad? Se ve en pantalla grande, ¿verdad? Ahí está, fantástico. Bien. Se dan cuenta, lo he visto como un puzzle, ¿no? Porque todas tenemos una pieza, y una pieza que buscamos que encaje, y no siempre encaja. Y ahí es donde viene la acción individual, cuando vemos que no encaja. Y esto que cuando empezamos hablando de la alegría que nos da y la sorpresa que nos da a nosotras mismas, es precisamente porque esas piezas empezaron a encajar. Y para eso yo creo que es muy importante, yo le doy mucha importancia a distinguir el tema de género con el tema de igualdad, con el tema de equidad. Lo manejamos de muchas maneras, y de maneras muchas veces como sinónimos, y son distintos. Tienen una raíz ideológica diferente. Y a mí me gusta poner el punto, el énfasis en esto para poder realmente llegar a cuáles son los objetivos, al menos cuáles son los objetivos nuestros, que creemos que son los que son sostenibles. Y por eso me pareció importante empezar con ¿qué es una mujer? Llamarnos a la reflexión, ¿qué es una mujer? Y si para colmo, si es algo complicado definirlo, ¿qué es una mujer latinoamericana? ¿Cómo podemos definir la mujer latinoamericana y cómo podemos hablar de una igualdad global cuando tenemos esas características tan particulares? Y han visto, y imagino que les sorprenderá, que he cogido unos macarrón de colores. ¿Se imaginan que un hombre pueda poner una slide en una presentación de macarrons? Sin embargo, a las mujeres nos gusta. ¿Eso qué significa? Que hay diferencias, o sea que esa igualdad tiene que tener colores, tiene que tener dulce, porque no puede ser descafeinada, no puede haber una igualdad, más allá de lo que son derechos y oportunidades, esa igualdad fría no puede existir.
Y para eso tenemos el networking, y para eso tenemos eso de unirnos a distintas plataformas, porque no tiene por qué ser una, porque el activismo no tiene que ser igual, porque tenemos advocacy, y porque tenemos lo que no es advocacy, lo que no es activismo, lo que son grupos donde una mujer se sienta cómoda, integrada y empoderada. No todo es lo mismo, aunque se plantee de esa manera. Y para ello nos tenemos que liberar de esa fantasía que tenemos, que yo le llamo del gran crucero, ¿no? Estar en un gran crucero que es una plataforma llena de mujeres en todo el mundo y que vamos sin ningún tipo de obstáculo. Pero ¿saben qué? Eso no existe. Las grandes plataformas están hechas no de un gran crucero, sino del pequeño bote a remos que tenemos cada una de nosotras. Y muchas veces es un bote de papel. Es este. Intentamos poder estar sobre esas tormentas que nos vienen de tanto en tanto y mantenernos en ese mar en base a esos remos que seguimos con tanta fuerza y con tanto entusiasmo, seguimos poniéndole en nuestro trabajo diario, voluntario y solidario. También otro elemento de la comunidad. ¿Cómo lo hacemos? Mucha gente trabaja de manera solidaria en su comunidad, pero lo hace de manera rentada. ¿Qué sucede con ese espacio vacío de voluntariado, de solidaridad? Y me vino a la mente, por eso que puse esto, lo que es una comunidad de abejas. Saben que las abejas de 80.000 miembros tienen y contactan con millones de flores, polinizan millones de flores para llegar a una pequeña cantidad de miel. O sea, se dan cuenta la importancia de tener ambiciones que sean medidas y que sean con mucha organización. Y las abejas, es cierto que se dividen en abejas reina y abejas obreras, pero se dan cuenta la importancia de en lo que es una comunidad de mujeres que sean todas abejas obreras. La abeja reina es cierto que vive más, de 1 a 2 años, pero la abeja obrera de 4 a 6 meses hace todo el trabajo que es necesario y que representa 800 kilómetros de vuelo. O sea que tenemos que buscar ese grado de solidaridad, de sororidad, como es el término más adecuado, y el que creo que no se ha desarrollado, y precisamente G100 busca que lleguemos a ese punto. Y para ello tenemos que tener un sentimiento, tenemos que tener un espíritu colaborativo que encaja a la perfección con este concepto que se llama de altruismo efectivo, o sea, tener una mentalidad altruista, buscar la verdad, buscar esas prioridades que tiene cada mujer, acorde a su país, acorde a su profesión, y al mismo tiempo tener un plan de acción, ¿no? Pero tenemos el discurso, porque yo creo que es un discurso que tiene mucho de ideología de lo que es la desigualdad. Y la tenemos en la desigualdad, el tema de género, es cierto, pero yo me voy a centrar en lo que es la desigualdad global, el concepto genérico de lo que es desigualdad global, que está basado en lo que es la renta per cápita. Cuando comparamos la renta per cápita de un país con otro, por ejemplo, Finlandia con Nicaragua, vemos que hay una gran diferencia. Zonas de pobreza extrema y otras que no, personas que acceden a la educación y otras no. Pero realmente podemos establecer una metodología que nos lleve a ser preciso y que nos ayude a avanzar, porque en definitiva se trata de eso. Vamos a analizarlo en unos minutos. Primero de todo, basarnos en la renta per cápita nos hace despojarnos de muchos elementos. De hecho, muchas de las metodologías buscan sacar a China o a India, como economía emergente, de esas mediciones, precisamente porque si no, no pueden llegar al concepto que quieren. Entonces, ¿qué significa esto? Renta per cápita. Es importante que todo el mundo tenga la misma renta per cápita. Tal vez sí o tal vez no. Si lo vemos a la luz, por ejemplo, del índice de felicidad, el index que hay de Happiness Index, vemos que, bueno, por supuesto, Finlandia, los países nórdicos siempre se llevan la palma y están siempre en los primeros puestos. Pero dentro de Latinoamérica tenemos que Costa Rica, seguido por México, pues, están entre los países más felices. Sin embargo, México está considerado uno de los lugares más violentos y en mujeres, en feminicidios, es uno de los más altos que hay en Latinoamérica. Sin embargo, se dan cuenta, no hay relación de lo que son las satisfacciones personales y el concepto de felicidad con el concepto de lo que es renta per cápita. Entonces estamos mezclando elementos económicos
que pueden ser llevarnos a buen puerto si buscamos comparar y que podamos llevar algunas prácticas a otras, como conocimiento, compartir conocimiento. Ahí sí que nos serviría. Pero a nivel académico, a nivel real, es útil. La renta per cápita en los últimos 30 años ha aumentado. Así que aunque tengamos diferencias, igualmente estamos al alza. Y eso nos olvidamos. Nos olvidamos porque hay lo que yo creo que hay un contexto ideológico en crear todo el problema, cargar todas las tintas en lo que es la desigualdad, cuando en realidad puede que sean otros los elementos que están fallando. Y no estoy tan errada en mi razonamiento, al punto que entre los riesgos globales que existen para este año y los próximos 2 años, no está la desigualdad. Está la desinformación en primer lugar. ¿Se dan cuenta la importancia de esto, no? Digo, todo es el bombardeo que tenemos de informaciones, y en especial es las redes sociales, ¿no? Que pueden ser tan buenas como lo es para nosotros en esta plataforma virtual, como pueden ser totalmente nefastos. El clima extremo, que no vamos a ahondar en eso, y por último la polarización social, por lo que estos debates contribuyen a esa polarización. Entonces, centrémonos en cambiar la estrategia, en este juego que tenemos de ajedrez, en donde a nivel partidario, ahora que estamos con las elecciones europeas, donde todo tiene un doble sentido, ¿no? ¿Hablemos de desigualdad global o hablemos nacional? ¿Dónde realmente vemos esa desigualdad? Pues yo la veo a nivel nacional. Para mí los indicadores tienen que estar centrados a nivel nacional, no importa si se comparan o no con otros. Y para ello tenemos educación, acceso a salud, economía, y podría seguir. Pero estos son los principales. Cuando se llega a un determinado estándar, aunque la renta per cápita no pueda ser igualada a otros lugares, no necesariamente significa que ese país no está avanzando. Entonces, ¿cuál es el criterio que utilizan? Y a nivel político se utiliza mucho, es la concentración de riqueza, ¿no? Se dice, bueno, hay un grupo de millonarios, una élite, que es la que controla. Este es el problema que hayan aumentado los millonarios y haya más pobreza, porque más pobreza no hay, se están manteniendo los niveles de pobreza, pero no hay más. Lo que tenemos entonces es un problema de corrupción, es un problema de falta de sistemas de rendición de cuentas, un sistema de falta de transparencia. Entonces tenemos otros elementos. ¿Y por qué hay más millonarios? Bueno, porque también han aumentado los recursos, las herramientas para poder obtenerlo, la criptomoneda, la innovación tecnológica. Eso ha dado lugar a abrir espacios para que las personas puedan obtener riqueza de manera sana y legal, pero más rápido, ¿no? Entonces, yo no lo asocio eso a que esté en contra de un desarrollo, porque realmente nos hemos desarrollado en los últimos 30 años, hemos estado mejor, aunque todavía queda mucho por hacer. Y no nos olvidemos, en el año 2000, 24 años atrás, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, esa pobreza que se redujo al 50% en ese momento no ha cambiado. Y esa renta per cápita que ha aumentado al cumplirse los Objetivos de Desarrollo del Milenio no se ha reducido, aunque lleguemos ahora a sustituirlo por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es otro ámbito. Y es otro ámbito porque entran en juego China e India, economías emergentes. En el año 2000, recordémoslo, China era 8 veces inferior a Estados Unidos. Sin embargo, tuvo una subida exponencial y una reducción de la pobreza. India, aunque ahora ocupa el lugar de Reino Unido, llegó a estar muy por debajo y ocupó el lugar de Reino Unido. Y ahora que está por encima de China en el tema de población, se enfrenta a esta dicotomía en que por un lado estar dando realmente ser un actor fundamental en lo que es la economía global, el 50% donde incluye las economías emergentes dentro de Estados Unidos y Japón y Alemania, y sin embargo tiene pobreza extrema porque la India lo tiene. Entonces, ¿qué estamos hablando? Vamos a medir la desigualdad global en base a China o India, que son economías que están en el top,
o vamos a verlo desde un punto de vista nacional, para que ellos puedan resolver esas dicotomías internas. Por eso para mí la igualdad, y eso se transmite en lo que es la igualdad de género, por eso es tan importante hablar de la igualdad global y trasladarlo a lo que es la igualdad de género, tenemos que verla en dimensiones. Y me pareció importante verlo como un cubo de Rubik. Tiene que coincidir los colores, ¿no? Si no, el naranjo y el amarillo no coincide, el verde no puede ser. Entonces, tenemos educación, salud, economía, productividad, pero tenemos que hacerlo coincidir con lo que son las tradiciones, la cultura, el contexto histórico, el concepto de bienestar, ¿no? Yo recuerdo hace un tiempo se había hecho una encuesta en Cuba donde la gente manifestaba que se sentía muy feliz por cómo vivía. Sin embargo, si lo vemos, si lo comparábamos, el estándar de vida, por ejemplo, europeo, pues podría resultar muy insatisfactorio. Así como puede ser un europeo de clase media alta respecto a un americano. Sin duda que el americano se sentiría disminuido en su capacidad, en su bienestar, en ese concepto de bienestar. Por lo que la realidad es muy subjetiva y hay que tenerla en cuenta, y la tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de igualdad. Por eso es que yo siempre prefiero hablar de equidad, o sea, ajustar cada color, en este caso puse verduras y frutas, ¿no? Para ajustarlo a las necesidades, a los objetivos, y no verlo como un solo color para todo. Esa uniformidad me resulta alarmante y no creo que podamos llegar realmente a esa tan ansiada, tan ambiciosa igualdad global si no tenemos en cuenta estos colores. Por eso, para mí, por eso me parece tan importante el tema de la camiseta, ¿no? Llevar ese G100 Global Networking, que se puede llamar G100 Global Networking, o cualquier nombre que lleve la Asociación de Mujeres, mujeres y hombres, como es en nuestro caso, y algunas eran solo de mujeres, pero que lo lleven dentro, que esa identidad la construyan en base a la comunidad, en base al liderazgo que tengan en su comunidad, y no necesariamente a las políticas públicas y tampoco necesariamente a las políticas globales, aunque sí al marco global que pueda servir de inspiración para esas políticas. Y finalmente, para terminar, ese puzzle, hay veces que no, tenemos que ser humildes, porque ese puzzle a veces nos vamos a quedar con una pieza, no lo vamos a poder cumplir totalmente, aunque tenemos la obligación y el trabajo para seguir armando el puzzle tal como lo estamos haciendo dentro de G100 Global Networking. Espero no haberme pasado con el tiempo, pero es que es un tema que me apasiona. Perdónenme si me he pasado. Gracias. Muchas gracias, querida Mar. Muy interesante. Me encantó particularmente aquello que mencionas sobre los colores, sobre no tenerlo, que no sea plano y que esto aplique para todos, sino en verdad que haya esa multiculturalidad, esos colores. Me encantó esa analogía. Muchísimas gracias, mi estimada Mar. Nos envían por ahí ya unos saluditos que les voy a ir compartiendo mientras invito a Lilian desde Brasil a que nos pueda también acompañar y que nos cuente un poco desde Brasil cómo se está abordando o cómo se están abordando estos desafíos de equidad. Entonces, bienvenida y te escuchamos. Ok, buenas tardes a todas. É realmente um honor estar com mulheres líderes de vários países para discutir um tema tão importante como é a equidade de gênero. Quero agradecer e saludar a nossa Global Chair Mar e a las Country Chair Angélica, Erika, Perla, Julie e Osil, e estou segura que aprenderei muito de todas ustedes. La questão da equidade empieza desde o nascimento, en el entorno familiar, en cómo se reparten los papeles en casa, en el punto de partida de cada una de nosotros, con el objetivo de promover un trato justo entre hombres y mujeres según sus necesidades. La igualdad es una forma de tratar a las personas de la misma manera, garantizando las mismas oportunidades para todos, independentemente de suas características ou condições, ao passo que a equidade parte de reconhecer que não somos iguais e que é necessário ajustar-nos, é decir, proporcionar a uma pessoa ou grupo direitos e oportunidades que se adaptem às suas necessidades e características.
a igualdade de gênero busca eliminar qualquer discriminação, opressão, injustiça e desigualdade social, econômica ou política contra as mulheres, reconhecendo as necessidades e características de cada gênero, legitimando as diferenças para proporcionar um trato igualitário. Brasil é o país mais grande da América do Sul e do Hemisfério Sul, com uma população de mais de 212 milhões de habitantes. E, segundo os resultados do censo de 2022, o país tem mais mulheres que homens. Em 2022, o 48,5% dos brasileiros eram homens e o 51% mulheres. Isto significa que há 6 milhões mais de mulheres que homens em Brasil. Somos mais de 104 milhões de mulheres enfrentando uma dura realidade e vou citar algumas cifras. Em Brasil, segundo a ONU, 84,5% das pessoas têm ao menos um tipo de prejuízo contra as mulheres. 48% das mulheres são despedidas em los 12 meses seguintes a sua barra por maternidade, segundo a fonte Fundação Getúlio Vargas. 72% das mulheres han sofrido acoso em lugar de trabalho. A igualdade de gênero é um objetivo em las agendas políticas, econômicas, sociais e culturais de los governos de muitos países do mundo. É uma questão que devemos abordar, já que a desigualdade entre homens e mulheres reduz o crescimento e a competitividade das economias, además de erosionar a justiça social e a dignidade humana. O Ministério da Mulher do Governo Federal criou o programa Pro Equidade de Gênero e Raça com o objetivo de promover práticas de equidade de gênero e raça em la cultura organizacional de las medianas e grandes empresas, com ênfase em las áreas de gestão e recursos humanos. O programa existe desde 2005 e vai por sua 7ª edição. Está coordenado por el Ministério da Mulher, em colaboração com o Ministério de Igualdade Racial, o Ministério de Trabalho e Emprego, ONU Mulheres e a Organização Internacional de Trabalho, OIT. O mercado de trabalho em Brasil está marcado por profundas desigualdades sociais, especialmente quando consideramos as diferenças entre mulheres e homens e entre brancos e negros. O trabalho é um tema central em nossa sociedade, sem o qual não podemos pensar em desenvolvimento social e econômico, autonomia e inclusão social. Sem a colaboração do governo com as empresas, seria impossível cultivar cada vez mais culturas organizativas e de governança empresarial que tenham a sustentabilidade social como princípio e prática cotidiana. Segundo o informe Global Gender Gap, publicado em junho de 2023 por el Fórum Econômico Mundial, Brasil ha subido na classificação de países com melhor paridade de gênero, passando de la 94ª posição a la 57ª. O índice global é uma média simples de 4 critérios que comparam as diferenças entre sexos: participação e oportunidades econômicas, oportunidades educativas, acesso à saúde e empoderamento político. Em la classificação de 146 países, Brasil se situa justo detrás de Croácia e Bolívia e por delante de Panamá e Bangladesh. Os primeiros são Islândia, Noruega e Finlândia e o último, Afeganistão. A diretora executiva do Fórum Econômico Mundial, Saadia Zahid, señalou que aunque ha habido signos alentadores de recuperação hasta los niveles anteriores a la pandemia, as mulheres siguen sendo as mais afetadas por la actual crise do custo de la vida e as perturbações do mercado laboral.
Subrayó que una recuperación económica requiere todo el poder de la creatividad y la diversidad de ideas y competencias. No podemos permitir perder impulso en la participación en las oportunidades económicas de las mujeres. Europa ocupa el primer lugar en cuanto a paridad de género, seguida de América del Norte, América Latina y Caribe. E Oriente Médio e África seguem sendo as regiões com maior desigualdade de gênero. Alessandra Nilo, co-facilitadora do GT, Grupo de Trabalho Sociedade Civil para a Renda 2030, apresentou o informe La Luz de la Sociedade Civil para a Renda 2030 em Brasil, que evalua o grado de implementação das 169 metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a partir de dados oficiais do governo federal. Entre os numerosos desafios para alcançar o ODS 5 se encontram o aumento da violência de gênero, a persistência das desigualdades étnico-raciais e econômicas, o trabalho doméstico não remunerado, a participação política das mulheres e a igualdade de oportunidades de liderazgo para niñas e mulheres, lo que demonstra a necessidade de políticas públicas específicas em América Latina. A Rede Brasil atual publicou, enquanto ao trabalho doméstico não remunerado, as mulheres brasileiras dedicam na média de 22,1 horas semanais, mientras que os homens brasileiros dedicam 11,1 horas semanais ao cuidado e trabalho doméstico não remunerado. No caso da participação política, as diputadas federais passaram de 77 a 91 em 2022, o que representa apenas o 17,7% de los asientos da Câmara de Diputados, mientras que a média mundial é de 26,6% e a média sul-americana é de 31%. O informe do GT Agenda 2030 contém recomendações da sociedade civil organizada, com ênfase em aumentar o pressuposto para políticas públicas de combate à violência contra as mulheres, garantizar a aplicação da Lei Maria da Penha, avançar em propostas legislativas para promover a igualdade de gênero, incentivar a participação política de niñas e mulheres, assim como o monitoreo rigoroso de indicadores relacionados com o tema. O cumprimento da ODS 5 em Brasil é um enorme desafio e uma deuda histórica. É uma necessidade estrutural, dado que sem igualdade de gênero nunca alcançaremos um futuro mais equitativo e sustentável. O informe Luz nos alerta sobre a necessidade de uma ação imediata e decidida por parte do Estado brasileiro e da sociedade em seu conjunto. A igualdade de gênero não é só um objetivo da Renda 2030, sino um princípio fundamental de justiça e equidade que deve ser perseguido incansavelmente. Muitíssimas graças. Muchísimas gracias, muy interesante. Gracias por compartirnos cifras, datos e información de gran valor que nos permite conocer un poco más de la realidad de otros países, que también pues podemos ahí entender un poquito que son desafíos similares, pero también entender un poco lo que se está haciendo para tratar de cerrar esos desafíos, esas brechas. Así que muchísimas gracias. Muy interesante, les voy a compartir algunos saluditos. Por aquí nos acompaña Rayu, él se encuentra en Perú, está súper atento, nos dice que está tomando nota de todo lo que vamos conversando. Él es un empresario bastante interesado también en aportar desde su rol en la disminución de estos desafíos. Nos acompaña también Ignacia de México,
Por aquí también tenemos a Rubinet de México, a una querida líder de mujeres aquí en Colombia también, Nelly, que nos acompaña. Y bueno, les invitamos también a dejarnos sus comentarios. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Estamos aquí todas desde diferentes partes de Latinoamérica e incluido España, por supuesto, para darles respuesta, para compartirles experiencias respecto a cómo lo hemos manejado en nuestros países. Así que esa también es la invitación para que sea muy interactivo y nos acompañen también desde el público. Y ahora, pues, dando como este orden a la participación, me voy a permitir compartir desde Colombia de una manera muy breve lo que estamos haciendo nosotros aquí en nuestro país y me gustaría empezar a abordarlo desde tres perspectivas muy interesantes. Yo les comparto que desde Colombia quisiera darles a conocer que para nosotros es muy importante tanto la academia como el gobierno, como la empresa. Y desde allí se han tratado de hacer sinergias que se encaminen en fortalecer como bajo un mismo objetivo estos desafíos, buscando, por supuesto, que haya una disminución de estas brechas de las que hemos venido hablando hace algunos años y que Mar y Lilia nos compartían previamente, donde hay unos objetivos de desarrollo sostenible planteados previamente y que se han convertido en esa hoja de ruta para los países. Por tanto, Colombia no ha sido ajeno a estos buenos propósitos y hemos empezado desde, por ejemplo, por aquí tengo unas noticas, desde las empresas. Hemos empezado con una implementación de políticas de diversidad e inclusión. Hemos empezado como a fomentar, a promover y en algunos casos a incentivar programas de responsabilidad social empresarial. Y por supuesto también se ha hecho una concientización para que tratemos todos desde el rol, por lo menos en este caso de las empresas, de generar un mejor entorno social, donde de verdad, independientemente del género, la raza, el origen étnico, la orientación sexual o cualquier otro factor, se promueva en realidad esta equidad. Entonces viene un papel fundamental que son las empresas, porque lo mismo que pasa en Latinoamérica pasa en Colombia, el 92% del tejido, digamos, que dinamiza la economía son las empresas, por ende, aquí hay una concentración muy interesante en este actor clave, que son las diferentes compañías, de promover y trabajar en cuanto a esta equidad. Entonces, por un lado están las empresas que han venido implementando estas políticas de diversidad e inclusión y que están trabajando fuertemente en programas de responsabilidad social. Por otro lado, están los gobiernos que se han propuesto también trabajar en pro de la construcción de una sociedad equitativa, implementando diversas políticas públicas, dentro de ellas fortalecer el sistema educativo como un pilar fundamental para que todos seamos más conscientes de cuál es ese rol que tenemos que hacer y cuáles son esas actividades y esas propuestas en las que tenemos que trabajar para fortalecer la equidad y disminuir todos estos retos y desafíos. También se está trabajando muchísimo en reducir la pobreza, aunque como nos contaba Mar, lo que pasa en China e India no es ajeno en Latinoamérica y mucho menos en Colombia. Hay una concentración de riqueza en unos cuantos actores. Sin embargo, estas políticas desde el gobierno han tratado de construir durante los últimos 15, 20 años un acceso mucho mejor a servicios básicos como la educación, como la salud, como la vivienda, a promover todos estos temas de generación de empleo, a crear oportunidades económicas para que los sectores más vulnerables de la población puedan tener acceso a estos beneficios y a estas ventajas. Por supuesto, también en promover la equidad de género. Históricamente, pues ha habido una segregación y una discriminación en Colombia. Sin embargo, se han generado estos espacios de discusión, de políticas, espacios donde ya
se puede conocer un poco más qué acciones materializar para disminuir las brechas salariales en Colombia, por ejemplo, para combatir la violencia, para que haya una mayor participación de las mujeres dentro de la vida política, económica y social. Y también esto ha conllevado a que otro actor muy importante dentro, le llamo yo, de este ecosistema, es la academia, pueda empezar también a generar investigaciones para conocer las causas, las consecuencias y proponer unas medidas más efectivas tanto al gobierno como a las empresas para disminuir estas brechas. También esto ha conllevado a que se hayan desarrollado nuevas profesiones, que se les haya dado un papel más protagónico, por ejemplo, a áreas del trabajo social, de los derechos humanos, y que esto conlleve a que estos profesionales también puedan contribuir con la construcción de una sociedad pues más equitativa y justa. Y claramente desde la academia se han gestionado espacios de participación donde la gente pueda tener más acceso a la educación, a conocer los desafíos, a ponerlos sobre la mesa, porque parte de la tarea es conocer dónde están las causas y cómo podemos enfrentar estos retos y desafíos. Entonces, la academia también está haciendo un papel bastante interesante dentro de esta triada de empresa, gobierno y academia para proponer alternativas de trabajo conjunto que puedan materializar esta disminución en las brechas y que se puedan construir puentes mucho más fácil, prácticos, pero sobre todo reales, o sea, que realmente se puedan enfrentar estas diferencias y que se puedan generar acciones clave que conlleven a que Colombia pues sea más equitativa. Entonces, en ese orden de ideas y como para ir concluyendo un poquito, nos quedan, por supuesto, algunos retos, por ejemplo, en el tema de ingresos y pues de riqueza, allí queda un reto grande todavía para seguir trabajando. Sin embargo, me parece muy interesante que ya desde diferentes países y en Colombia también se ha puesto sobre la mesa y eso es fundamental. Si no se dice, si no se habla, si no se trabaja en pro de la disminución de estas brechas, pues no vamos a tener el acceso a esa información y no vamos a tomar acción. También se está trabajando en garantizar el acceso universal a los servicios básicos y sobre todo a combatir la discriminación y la violencia. Entonces, todos estos actores han ido teniendo unos compromisos reales dentro del campo de acción en Colombia para poder ir garantizando que en realidad se cumplan las acciones propuestas y pues la idea es que esto fortalezca y consolide estas iniciativas, pero sobre todo que se generen nuevas oportunidades para las mujeres, hombres, jóvenes, niños aquí en Colombia. Entonces, les quería como compartir un poquito desde la perspectiva de estos tres actores, cómo hemos ido trabajando de una manera articulada para que todo esté sincronizado y poco a poco, porque es un trabajo de muchos años, podamos materializar estos resultados que redunden en beneficio para todas nuestras mujeres, hombres, jóvenes, niños y las generaciones que ya vienen. Entonces, contarles un poquito de esto y pues como concluir que lo que pasa en muchos países pues es transversal en nuestra región. Sin embargo, a mí particularmente pues me alegra mucho poder tener ya sobre la mesa iniciativas reales, que eso es lo más importante, hacer algo, tomar acción y pues eso también nos motiva a que si en otros países se está haciendo, también lo podamos hacer nosotros. Así que parte un poquito de lo que les quería compartir. Por aquí hay algunos mensajitos de nuestros integrantes en Colombia que también se suman. Y pues muchísimas gracias por su compromiso, por su atención, por su cariño. Voy a darle pase también hoy que tengo este gran rol de estar aquí como tras bambalinas y poder gestionar un poquito. Les voy a dar entonces, le voy a dar pase, perdón, a nuestra querida Rocío que nos acompaña desde Perú. Muchísimas gracias, como siempre, por esa
maravillosa disposición y a todas mis amigas queridas, colegas que siempre nos aportan. Así que, Rocío, te invito a que puedas compartirnos un poco cómo está Perú y pues bienvenidísima también. Muchas gracias, Angélica. Bueno, muchas gracias a todas, a Perla, a Yuli, a Mar, a Liliana. Bueno, la verdad, encantada. Siempre estas charlas son muy motivadoras, uno va aprendiendo mucho. Y a pesar de que a veces repetimos los temas, siempre los enfocamos de diferente manera porque hay mucho que hablar. Hay demasiado que hablar. Por ejemplo, puedo tomar algunas cosas que ya dijo Mar, Lilian y Angélica, y las tres han hablado de políticas públicas. Definitivamente nuestros países necesitan políticas públicas que vayan ayudándonos. Si no tenemos esa ímpetu, esa voluntad de gobierno, esa gestión, no vamos a poder llegar a muchas cosas. Por lo tanto, yo creo que la política pública en estos temas de equidad son muy importantes. Gracias a Dios, en Latinoamérica ya las políticas públicas se tienen. Sin embargo, nos cuesta un poquito, por un tema de voluntad, corrupción, que también habló, que me dio mucho gusto que hablara Mar, nuestra querida Mar. Efectivamente, es una cosa muy, muy impresionante que tengamos en todos los países del mundo, es un tema global, es un mal global, el tema de la corrupción, que nos está afectando mucho a nivel de políticas públicas, para poder salir adelante, ¿no? Entonces, bueno, ya entrando al tema de lo que son los desafíos, porque el título de este evento son los desafíos en la equidad. Entonces, bueno, y entrando a este tema, yo quería darles unas ciertas estadísticas de cómo se está manejando acá en el Perú. Por ejemplo, en este año, los primeros 59 días del año se cometieron 47 feminicidios. Feminicidios vinculados, obviamente, del maltrato del hombre hacia la mujer y también de transexuales. Entonces, es un tema que no lo hemos tocado y es un tema bastante importante porque ya estamos viendo que hay otras personas, o sea, otros gente que también es vulnerable, que también está siendo acosado, está siendo maltratado y no están siendo equitativos. Entonces, miren la cantidad. 1 de cada 3 mujeres sufre violencia física y o sexual. Vemos que tenemos como 4, en la mayoría de nuestros países tenemos como 4 tipos de violencia, de acuerdo a nuestra normatividad. Tenemos violencia física, psicológica, sexual y económica. Entonces, vemos que 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Eso tampoco se puede permitir. Las mujeres perciben sueldos un 23% menores que los hombres acá en Perú. Eso es gravísimo. Sin embargo, tenemos normas, tenemos todo. Y es más, Perú es un país que firma tratados internacionales, pero de todos. Entonces, por lo tanto, tenemos los tratados internacionales para la erradicación de violencia, tenemos los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país sobre la igualdad de género. Sin embargo, continúan estas cifras porque estas cifras son de inicio del 2024 y fines del 2023. También tenemos que las mujeres ocupan apenas el 24% de los puestos parlamentarios del mundo. Esto ya es una estadística mundial. O sea, seguimos así por más países desarrollados que seamos. O sea, siempre tenemos esto de que las mujeres ocupan menos puestos de trabajo importantes a nivel político, que, bueno, los políticos y los técnicos son los que efectivamente gestionan y hacen las políticas públicas. Entonces, si no nos metemos un poquito más a fondo, no vamos a lograr que esas políticas públicas estén dentro de un nivel aceptable para mejorar el tema de la equidad. Después, las mujeres representan solo el 7% de las jefaturas del Estado, es decir, presidentes del mundo, ¿no? Entonces uno dice, en mi país tenemos una presidente, una señora presidenta, pero tenemos un 7% a nivel mundial. Entonces, en verdad, es muy, muy bajo, ¿no? También tenemos que los llamados para denunciar de la violencia de género aumentaron un 21.4 del 2019 al 2023, lo cual es poquitísimo. Deberían haber muchísimo más denuncias. También lo hemos tratado en un evento de G100,
porque a eso nos dedicamos, a dar un poquito más de luces para poder ayudar. Las denuncias son muy importantes, porque si nos quedamos sin denunciar, después las mujeres van a seguir siendo maltratadas, va a seguir siendo esta desigualdad, esta equidad. Entonces, ¿qué acciones se pueden tomar? ¿Qué acciones se están tomando? No digo el Estado peruano, digo nosotros, las personas, las ONGs, las mujeres que se encargan, que tratan de poner su granito de arena para ayudar a este tema muy, muy importante en un país como el Perú. Entonces, una de las acciones son compartir el cuidado, cuidarnos entre nosotras. Hemos hablado de solidaridad, sororidad, etc. Denunciar el sexismo y el acoso. Diversificar el lenguaje. Nosotros hemos tenido muchísimos problemas con el Ministerio de Educación porque comenzamos hace como 2 años con un presidente anterior a decir, bueno, no, vamos a poner un lenguaje inclusivo. Yo nunca he estado de acuerdo de que las mujeres, no, todas y todes. ¿Qué es eso? ¿No? En Argentina también se decía todes. Entonces decía, no, pues, o sea, no podemos cambiar el lenguaje. El lenguaje existe y, por ejemplo, decir presidenta está mal dicho. Es presidente, es la presidenta. Pero no hay presidenta. No por eso nosotros nos vamos a sentir que no estamos en igualdad de condiciones ni en equidad de género, porque no tiene nada que ver. Son temas que, y bueno, gracias a Dios, el gobierno peruano lo entendió y ya ha modificado el tema, bueno, está en el Congreso, todavía no está modificado, el tema de la educación a los niños, porque obviamente se les confundía, ¿no? Decía, bueno, niñas y niños, ¿no? No podía decir amigos, amigas y amigos. Entonces, todo tenía un femenino y un masculino. Y entonces, eso, primero que no va con nuestro idioma, el español, ¿no? Y tampoco va con que nos ayude a algo, en el sentido de igualdad o en el sentido de género, ¿no? También está el tema de exigir una cultura laboral igualitaria, que ya lo hemos hablado muchas veces, de que, bueno, ganamos menos que los hombres teniendo las mismas capacidades y el mismo puesto. Y no solamente estoy hablando en temas del Estado, sino también estoy hablando en temas privados, ¿no? Es decir, de empresas privadas. Ejercer tus derechos políticos. Las mujeres tenemos que ejercer los derechos, nuestros derechos políticos, con toda la igualdad y con todos los derechos que tenemos que tener, al igual que el hombre. Ver responsabilidades, revisar los consumos culturales. ¿Qué cosa es lo que vemos en la televisión? ¿Qué cosa hay que publican los medios de prensa? Tienen rasgos discriminatorios, tienen rasgos machistas. Ojo a eso, ojo, para nosotros irlo cambiando en nuestros países. Enseñarle a las niñas su valor. Eso lo he dicho también varias veces. Efectivamente, nosotros somos madres de hijos varones y hijas mujeres. Y sin embargo, a veces los criamos diferente. Ese chip lo tenemos que sacar de nuestras mentes porque las niñas tienen que valorarse como son, ¿no? Y cuestionar lo que significa ser un hombre. Ser un hombre no es ser un macho, no es ser el fuerte, no es que no llore, no. El hombre puede llorar, puede tener sentimientos. Entonces allí estamos haciendo un tema de equidad. Entonces, bueno, ya varias veces hemos definido que la equidad no es lo mismo que la igualdad, ¿no? La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, derechos, ¿no? Y el mismo trato, pero no significa que un hombre sea igual que la mujer, ¿no? Nunca lo va a ser, porque fisiológicamente no lo somos, y mentalmente también, ya científicamente se ha comprobado que tampoco lo somos. Entonces tenemos que ver ese tema. El término de igualdad significa darle a todos el mismo recurso y oportunidades. Eso es lo que queremos. Igualdad en ese sentido, es decir, equidad. Y la discriminación de género se basa en la creencia de que un sexo es superior al otro. Discriminación ya no puede haber en nuestros países sudamericanos. Y en verdad no debe haber en el mundo. Y obviamente cada vez estamos tratando y luchando para que esto no haya. La discriminación lo deberíamos de sacar de arranque, ¿no? Los roles son algo muy importante que se mezclan con los estereotipos, que son cosas totalmente distintas, son definiciones distintas. Entonces, si tenemos que ser académicos, tenemos que diferenciar las definiciones para poder entender bien y
y poder lograr lo que tanto ansiamos todos los países latinoamericanos, tener esa equidad, ¿no? Entonces, los roles de género son el conjunto de papeles y expectativas diferentes para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo son, cómo sienten y cómo actúan. Pero los estereotipos de género son el conjunto de ideas sobre lo que implica ser hombre o mujer, y los roles de género son las expectativas de comportamientos que ha de desempeñar cada género en la sociedad. Entonces son cosas diferentes. Entonces hay que tener bien en cuenta todas estas definiciones claras para poder hablar seriamente y poder hacer buenas políticas de Estado. En el tema de la brecha de género promedio en América Latina, ya estoy hablando de las estadísticas de Perú, el 7% es a favor, los resultados de estudio, la brecha de género es 7% a favor de los hombres y llega a ampliarse por encima del 10% para el caso de Perú. O sea, fíjense ya en qué nivel estamos, ¿no? La ventaja promedio en el índice de desarrollo social entre hombres y mujeres se incrementa si consideramos las diferencias al interior de las regiones o de los estados. Hemos hablado acá también de la desigualdad. Creo que Mar o Lilian hablaron de la desigualdad. Acá en el Perú tenemos a la gente de Lima, que es muy centralista, y tenemos a la gente de provincias. Tenemos una desigualdad bastante grande, y como ustedes, no quiero meterme en política, pero habrán visto los noticieros y se nota en los presidentes que tenemos, en la política, en la gestión, en la gobernabilidad. Hay mucha desigualdad. Esto hace que en la equidad de las mujeres pase lo mismo. Y vuelvo a decir, el 7% está en Sudamérica y nosotros tenemos un índice del 10% de diferencia. Las diferencias en las regiones también nos afectan. Y la ventaja promedio es del 14.3% de los hombres sobre las mujeres latinoamericanas. O sea, casi 15%. Llegando esta marca a superar el 20% en países andinos como Bolivia, Ecuador y Perú. Entonces, como verán, dentro del rango estamos bastante bajos. Entonces, la verdad a mí me da muchísima pena porque yo soy peruana. Considero que en Lima no es tanto así, pero si vemos en provincias es así. Ahora, ya para terminar, quisiera hacer un índice de desarrollo social. El desarrollo social de una mujer es muy importante porque hemos hablado de varios tipos de violencia. Entre una de ellas es la económica, y la dependencia económica hace que nosotros como mujeres socialmente estemos debajo, ¿no? Por ejemplo, en Argentina tiene el índice de mujer a un 59.8. Perú, que es el más bajo, tiene 40.2. Bolivia tiene 42.3. Imagínense. En el caso de los hombres, Argentina tiene 64.7, las mujeres, acuérdense, tenían 58.8. En Perú, las mujeres, les había dicho que tienen 40.2 en desarrollo social, y en Perú los hombres tienen 51.0. La desigualdad y la equidad continúa. Este es el aporte que yo puedo dar y les agradezco mucho porque me encantaría seguir hablando de un montón de cosas porque hablan de política, que esa es mi pasión y yo podría empezar, pero acá me quedo y les agradezco muchísimo a todas. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Mil gracias, además, porque también nos ayudaste con cifras que pone un poquito más en números la realidad de lo que sucede en los países y nos ayuda a ver no solamente de forma, digamos, cualitativa, sino también cuantitativa qué está sucediendo. Y bueno, importante también comprender un poco que se está tomando acción, que nos falta un poquito trabajar, pero que allí vamos. Sí, Mar. Muy brevemente, no quiero tomar más minutos de lo que ya he tomado, pero me parece fundamental el tema que habla Rocío sobre el lenguaje inclusivo. Sí. No exactamente porque esté de acuerdo con darle tanta importancia, sino porque, por ejemplo, aquí en España es un debate absoluto. Eso que tú decías, en vez de todas o todos, decir todes, eso es fundamental acá. Y aquí se lo hace como la base de una política avanzada de género, ¿no? Entonces yo siempre digo, vamos poniendo delante, o sea, vamos a cambiar el lenguaje y después vamos a hablar de educación y de respeto. O sea, primero cambiamos el lenguaje. Entonces,
esa persecución que se hace con el lenguaje, cambiarlo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, pero se considera una posición conservadora. Me parece que sería un tema, digo, muy interesante y si pudiéramos, si les parece bien, me encantaría tomar unos minutos para ver, porque la miro a Dijuli y no puedo menos de decirle qué es lo que piensa de este tema, ¿no? Porque es un tema que es crucial, ¿no? Digo, el tema gira en torno al lenguaje, y yo creo que es más un tema de intención, de educación, de crear reglas, y el lenguaje lo considero, como decía Rocío, cambiamos el idioma. No creo que cambiando el idioma vayamos a poder tener mayor equidad en estas sociedades, ¿no? Sí, Dijuli, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Gracias de verdad por esta cordial invitación que me hacen, Mar. Gracias por también unirnos a todas en unas solas alas, porque para eso estamos, aleteando para seguir avanzando y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás. Felicito a mis compañeras que me antecedieron, cada una desde su visión, al cual, bueno, cada quien respeta sus posiciones. En referencia a lo que comentaba mi estimada Lilian, Angélica, Rocío y hasta tú, Mar, que trajiste unos ejemplos, aunque tú no lo creas, te llevan a un pensar de cómo estamos observando esta igualdad y equidad, que no es la misma cosa. Y ya eso lo sabemos y lo venimos hablando, y lo ha dicho también Rocío, lo has dicho tú, ¿no? Ver esa diversidad, ¿no? Y encajar también en esa diversidad. Y esto me lleva a la finalización de lo que estaba comentando Rocío y al puzzle que tú habías colocado al final, que no todas las piezas encajarán para poder avanzar en la desigualdad. Si bien es cierto que estamos ante estos desafíos, por supuesto el Foro Económico Mundial nos dice que para llegar a la equidad nos faltarán 131 años. Y las Naciones Unidas nos indican que para lograr la igualdad de género, bueno, tenemos que esperar como 300 años. Es decir, que ninguna de nosotras iremos a ver esto, pero que sí podemos estar aportando en estos momentos ese granito de arena para decir que quizás esa minucidad de porcentaje la podremos lograr hasta que Dios nos tenga acá. En tanto, vamos avanzando con una visión incluyente. Pienso que feminizar también nuestro lenguaje es importante. Presidenta se decía, esa palabra estaba muchísimo antes, de hecho tiene ciclos como connotación, luego empezaron a cambiar porque no querían verla, ¿no? Y recuérdense que allí estamos solo alimentando quizás estereotipos que nos han dejado atrás, y que las mujeres, cuando nosotros decimos abogadas y abogados, es porque también nos han masculinizado nuestras profesiones. De hecho, para Venezuela, y hoy que me toca a mí hablar ante las políticas públicas con perspectiva de género dentro del sistema judicial, con una visión en las mujeres dentro de la judicialización, cabe destacar que Venezuela, y les puedo decir porque formo parte de, vamos a decir así, de las formaciones institucionales dentro del sistema judicial penal acá en Venezuela, donde, bueno, ya tengo años en esta tarea que me conlleva también a un pensar y a una inclusión y ver a las mujeres dentro del sistema judicial. Eso también es vital e importante. Aunque les quiero decir que Venezuela sigue con varias políticas públicas, indistintamente existan desafíos y fricciones y hasta, bueno, adversidades entre las políticas públicas y quienes gobiernan o quienes están dentro del Estado, podemos decir que hubo un cambio estructural donde se ha podido visualizar muchísimo más a las mujeres dentro de este sistema de gobierno, ¿no? Antes, primera vez que nosotros tenemos una vicepresidenta dentro del sistema, primera vez que vemos a las mujeres dentro del sistema judicial ocupando altos cargos. De hecho, en toda la investigación que se ha hecho y que también la lleva el CEPAL, Venezuela tiene casi el 50% de las mujeres dentro del sistema judicial, cosa que antes era muy masculinizado, es decir, veían más la figura de los jueces, hombres dentro de todas estas áreas de la judicialización, y esto viene como que a cambiar un poco
parte de lo que debe ser esa equidad, porque dentro de esa equidad es donde podemos nosotros también percibir dónde están las incidencias discriminatorias y poder, por supuesto, igualar en qué sistema o en qué parte podemos encajar para poder llevar este tipo de acciones. Asimismo, tenemos, fíjense, aunque ustedes no lo crean, tenemos en el Caribe y lleva los índices muchísimo más altos en el sentido del ingreso de las mujeres dentro de la judicialización, y tenemos a las Bahamas con casi el 61% de las mujeres estando dentro del sistema judicial penal o el sistema judicial, vamos a decirlo así. Entonces, creo que para Venezuela, y esto lo tengo que decir con mucho respeto, porque sí, si bien es cierto, tenemos incidencias, tenemos acciones que quizás adversas y que de repente nos quieran dejar atrás, pero Venezuela en materia de los derechos humanos de las mujeres, que hay incidencias violatorias, ojo con esto, no quiere decir que no se esté trabajando por la igualdad de género de las mujeres. Es el primer país, y lo debo también decir con mucha responsabilidad, con más tribunales en materia preventiva de violencia contra las mujeres. Tenemos más de 128 tribunales en materia de violencia en comparación a otros países que lo hacen a través del Tribunal de Familia. No sé si en sus países es así. Por ejemplo, en Panamá sucede eso. Entonces, aparte de eso, tenemos mujeres juezas dentro del sistema judicial, casi 97 mujeres juezas que están siendo parte de la transformación judicial, parte de esa judicialización con una perspectiva de género, pero quizás puedo decir que donde estamos fallando es todavía en qué significa el género, qué es esa perspectiva de género dentro de la judicialización y qué también significa esa igualdad de condiciones y posiciones. No les puedo indicar de cómo están quizás los salarios en materia judicial porque no tengo acceso a ello, ¿no? Pero sí puedo decir que el trabajo que se está haciendo, sobre todo a nivel tanto nacional y a nivel global, porque las mujeres dentro de la parte judicial o de la judicialización, muy poco salen quizás visibles para ser ellas portadoras de todo lo que se está haciendo. A nivel global tenemos hasta una comisión, que hay una red de mujeres juezas a nivel global donde están, bueno, la mayoría de los países, también está España. Tenemos varias mujeres dentro de ella, más de 6.200 mujeres juezas que se unieron en esta red para promover lo que es la justicia en igualdad de condiciones, esa justicia igualitaria, donde nos puedan observar a nosotras las juristas también ser parte de esos altos cargos, porque muchas veces recuérdense que estábamos subrepresentadas, siempre detrás y nunca ocupando un cargo, por ejemplo, de magistrada o de presidenta de la magistratura. Acá en Venezuela se ha logrado eso con los cambios, se ha logrado ver un poco más a las mujeres dentro de la magistratura y que también tenemos que recordar que muchas mujeres tuvieron que abandonar sus cargos, abandonar sus carreras. ¿Por qué? Porque siempre dejábamos atrás nuestras ambiciones laborativas por estar a cargo de nuestros hogares. ¿Un poco ha cambiado esto? Sí ha cambiado. Nos estamos quitando también ese peso de esa culpa que nos conlleva a decir, bueno, ¿para qué vamos a estar haciendo esto? Después voy a ser que una mala madre si estoy dentro trabajando y no me ocupo de mis hijos o hijas. Entonces, todo lleva de verdad que a un repensar y yo me siento sumamente contenta hasta lo que se ha logrado hasta los momentos, porque estoy dentro del sistema, he podido palpar que las mujeres están siendo más visibles. Venezuela cuenta, aparte con el sistema judicial en físico dentro de las instituciones, cuenta con casi 128 tribunales, como lo dije con anterioridad, con más de 98 fiscalías, 3 de ellas solo exclusivamente para el femicidio, y lo decía Rocío, estamos viviendo altos índices de violencia a nivel global, no solo Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, España, Italia, a nivel global, y que es una incidencia que tenemos que colocarle el ojo y que gracias a la Global Networking G100 hemos también traído temáticas que han llevado a la prevención y a la educación en materia de violencia contra las mujeres. Y de verdad que este es un tema que a mí me apasiona
es un tema al cual yo trabajo día a día y que lo indicaba mi compañera Rocío, que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil, y yo pertenezco a una de ellas, soy presidenta de la Fundación Vida Jurídica, y estamos haciendo mucho. ¿Y sabes por qué, Rocío? Y lo traigo acá, y gracias por colocarnos también a nosotras las organizaciones, porque muchas veces trabajamos de manera, mira, desinteresada, bueno, sin financiamiento alguno, que a veces sale de nuestros bolsillos para llevar adelante, así sea una pequeña información. Tenemos mucho por hacer, claro que sí, y más dentro de un sistema judicial con perspectiva de género de las mujeres, porque la judicialización, ahí no es que se están hablando de quizás una cosa u un objeto, estamos hablando de personas que muchas veces inciden en partes o delitos o formas violatorias, y que bueno, y que la mayor parte de ese estado de vulnerabilidad le ha correspondido a las mujeres, y que sabemos que está dentro de los grupos vulnerables como tal. Yo de verdad que bueno, para mí es un honor, quisiera extenderme muchísimo más, pero no me quiero ir sin hablarles lo de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como lo comunicaba mi compañera Mar, que empezamos con 8, con los Objetivos del Milenio, pero que esta agenda que todavía no hemos cumplido ni siquiera, es más, lo dijo el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, que solo tenemos un 15% del trabajo que se está haciendo en materia de los ODS. Entonces creo que mucho trabajo por hacer. Creo que si empezamos también a visibilizar los ODS, que ya Venezuela forma parte también de los ODS dentro de las vías judiciales, y esto por supuesto una recomendación que nos hizo la CEDAW, y creo que observar cómo están, no solo llegar a los escarnios de poder, no solo estar dentro de las posiciones de poder, sino qué vamos a hacer cuando estamos dentro de ese cargo de poder. Porque una cosa sí, podemos llegar, podemos seguir hablando de la igualdad, podemos seguir hablando de la equidad, podemos seguir hablando de la cero discriminación, y podemos seguir hablando de los altos índices de violencia. Pero ¿qué vamos a hacer cuando estamos en esos cargos de poder? Y que como responsable y responsabilidad que tenemos, ¿qué es lo que de verdad deseamos hacer? Y qué deseamos también dejar como ejemplo para las demás generaciones. Porque estamos construyendo un presente, porque por supuesto queremos dejar algo para el futuro, pero hay que vivir el presente en el aquí y en el ahora, y por supuesto sin dejar a ninguna persona atrás. Todo es viable, todo es respetable, pero hay mucho trabajo por hacer, y Venezuela también está dentro de esos desafíos. De hecho, yo tengo una tesis de grado de Argentina y Brasil que se llaman Los desafíos del sistema judicial penal con perspectiva de género de las mujeres, y eso lo hice en el 2020 y me lo llevo ahora, y fíjense, hemos avanzado, y lo puedo decir de manera respetuosa, que hemos avanzado, y hasta con clínicas móviles judiciales hemos avanzado para poder llegar hacia las personas que no tienen acceso a la justicia. Lo importante es que las personas sean escuchadas, que exista una tutela judicial efectiva, y que sobre todo se pueda observar el sistema judicial, no solo penal, el administrativo, el laboral, todos que puedan tener esa perspectiva de género de las mujeres, porque no solo en materia de delitos de violencia contra las mujeres, sino en todos los niveles judiciales debe estar la perspectiva de género, y no sectorizarlo solo para la materia de violencia. Así que bueno, para mí es un honor haber podido estar hoy con ustedes acá y hablar un poco acerca del sistema judicial con perspectiva de género de las mujeres. Y bueno, y me llevo muchas cosas de mis compañeras, que sí, en efecto estamos acá cumpliendo con una agenda propia, porque también es una agenda propia, pero que es una agenda que nos lleva a un liderazgo para alzar cada una nuestras alas y poder ser de manera respetuosa personas con un liderazgo sororal, pero sobre todo visible, como es lo que estamos haciendo ahora. Muchísimas gracias y feliz tarde y feliz noche para quienes nos escuchan y nos ven desde otras latitudes. Gracias. Muchísimas, muchísimas gracias, de Julie. Me quedo con algo supremamente importante que voy a permitirme reflexionar, y es ¿qué hacemos con lo que sabemos?
es algo que siempre le digo mucho a mis alumnos, a los empresarios. Sabemos qué está pasando, qué están haciendo en otros lugares, pero si no tomamos acción, pues es básicamente como que no contribuimos con nada. Entonces, no solo se trata de saber, como nos decía, sino qué hacemos con eso que estamos conociendo acá, que estamos hablando, qué vamos a hacer, que no importa que sea pequeño, pero qué acción pequeña podemos ir haciendo para que, como dices tú, las alas se puedan mover y ese movimiento genere poco a poco un impacto. Entonces, me encanta eso. ¿Qué vamos a hacer con todo esto que sabemos? Muchísimas gracias, Julie. Un abrazo muy grande hasta Venezuela. Vamos entonces a darle pase al mensaje que nos compartió nuestra querida Cher desde Guatemala, que nos envía un videíto y vamos a compartirlo con todos ustedes. Y posteriormente nos ayudará a cerrar nuestra Cher de México, Perla, que también ya nos acompaña. Así que les invito a que escuchemos a Erika, quien nos envió su mensajito desde Guatemala. Todas, es un gusto estar con ustedes nuevamente en un evento más de Global Networking G100 Latinoamérica. Soy Erika Barrientos, Country Chair de Guatemala, y para mí es realmente importante el poder participar representando a mi país y poder compartir a través de estos espacios de valor la realidad que vivimos en Guatemala. Y en este evento, hablando de igualdad y equidad, voy a compartir con ustedes brevemente una mirada desde la perspectiva de las oportunidades o falta de ellas hacia las mujeres en Guatemala. Cuando hablamos de equidad e igualdad en las empresas guatemaltecas, realmente hace falta mucho camino por recorrer, ya que como país somos un país complejo, con muchas aristas, por ser un país pluricultural, y si hay retos a nivel urbano, realmente en el área rural tenemos muchísimos más desafíos y retos, y hace falta mucho por trabajar aún en el ámbito de igualdad y equidad. Quiero compartir con ustedes y resaltar algunos temas y puntos que considero importantes y poder poner de manifiesto en este evento qué es lo que ocurre en mi país en el ámbito de igualdad y equidad en las empresas guatemaltecas. Según el artículo 4 de la Constitución Política de Guatemala, dicta que hombre y mujer, cualquiera que sea su estado civil, tiene iguales oportunidades y responsabilidades. Sin embargo, esto no se cumple, y falta de ese cumplimiento considero que es también la falta de seguimiento e inspección por las autoridades competentes para que esto se haga cumplir, especialmente en aquellas empresas que tienen una línea completamente nacional. Hay un cambio importante en las leyes en cuanto a igualdad y equidad entre géneros cuando las empresas son internacionales o son miembros de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, en donde deben cumplir con esta normativa. Sin embargo, aquellas empresas que no son miembros de la OIT normalmente no cumplen este aspecto. También el artículo 151 del Código de Trabajo indica que los patronos tienen prohibido hacer diferencia entre mujeres casadas y solteras y o con responsabilidades familiares para efectos del trabajo. Sin embargo, esto tampoco se cumple, ya que definitivamente están en desventaja aquellas mujeres casadas en edad reproductiva, y cuando está aplicando hombre y mujer a un cargo, definitivamente si la mujer está en edad reproductiva prefieren contratar al hombre y no a la mujer. Otra de los ejemplos en cuanto a falta de igualdad y equidad. Y el artículo 155 del Código de Trabajo también dicta que cuando hay más de 30 mujeres en una empresa, el patrono debería invertir en crear un área específica para el cuidado de los niños de 0 hasta 3 años para que las mujeres puedan alimentarlos y puedan cuidar de ellos en horas laborales. Sin embargo, esto, aunque está en ley, realmente yo diría que son muy pocas las empresas que cumplen esta normativa. Entonces, la realidad del país es que las mujeres que tienen hijos entre 0 a 3 años tienen que pagar lugares en donde los cuiden mientras ellas están en su trabajo. A veces el costo de estos lugares es muy alto, y
tienen muchos problemas para poder cumplir con este esfuerzo, y esto a veces hace que las mujeres incluso abandonen su trabajo, y esto no ocurre con los hombres. Entonces, sí podemos notar que hay diferencias significativas entre las condiciones en las que una mujer profesional debe trabajar y las de un hombre. También en el artículo 2 del Convenio sobre Igualdad de Remuneración, dice que todo miembro de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, tiene que cumplir con el principio de igualdad de remuneración. Esto se cumple con aquellas empresas nuevamente que son miembros de la OIT, pero las que no lo son, realmente no hay un seguimiento que permita que esto se cumpla. En Guatemala persiste aún la brecha salarial entre géneros. Algunas estadísticas que presentan algunos estudios indican que las mujeres ganan 25.7 menos que los hombres, trabajando igual que los hombres, y además las mujeres tienen mayor responsabilidad en el trabajo en el hogar y el cuidado de los hijos y del adulto mayor. Entonces, realmente, aunque tengan condiciones laborales similares y en los cargos tengan responsabilidades similares, la mujer siempre está trabajando mucho más horas que el hombre por estas otras responsabilidades que normalmente, aún en mi país, recaen principalmente en la mujer. Además, un aspecto importante de resaltar es que, aunque hay mayor participación de las mujeres en la economía, la mayoría de las mujeres están en la economía informal. Esto quiere decir que no tienen acceso a todas las obligaciones de ley, no van a tener una acumulación de pasivo laboral, y esto tampoco les representa seguridad a la hora de retirarse, porque no tienen ninguno de los beneficios que se ofrecen en la economía formal. Entonces, todavía hace falta mucho por recorrer en este campo, poder incorporar a las mujeres más en la economía formal. Y otro aspecto importante a resaltar es que la mujer aún sigue siendo víctima de violencia, tanto en el hogar como en el ámbito laboral. Sufre de violencia económica, física y psicológica, y muchas de las veces esto no se denuncia porque o no le creen a la mujer o no denuncia por miedo a perder su trabajo. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer, y yo creo que uno de los aspectos también que hace falta es mayor incursión en el ámbito político por parte de las mujeres. Aunque hay más representación y más participación, aún es muy grande la brecha entre la participación de hombres y mujeres en política en Guatemala. Y también, si bien es cierto, por último, que las mujeres en Guatemala ya tienen mayor acceso y participación a la educación a escala nacional, un 85% de hombres sabe leer y escribir, mientras que solo el 77% de mujeres sabe leer y escribir, y hay mucho mayor deserción en los estudios por parte de las mujeres debido a trabajos en el hogar, responsabilidades en el hogar o embarazo. Y por último, pues quisiera resaltar que si estas estadísticas se ponen aún más fuertes y los desafíos son aún más grandes en el área rural. Entonces, en resumen, creo que hace falta mayores leyes que realmente se apliquen, que vayan en la línea de generar una verdadera igualdad y equidad de género en Guatemala. Agradezco mucho el espacio que me han brindado para poder participar en este evento. Como siempre, sin duda será algo que dejará un conocimiento y experiencia muy interesantes al conocer la realidad de cada uno de los países representados hoy a través de las Country Chair de Latinoamérica. Un abrazo fuerte desde Guatemala a cada uno.
Muchísimas gracias a Erika que nos confirma por ahí que se ha conectado y nos ha estado acompañando por minuticos. Muy bien, muchísimas gracias a todas y bueno, vamos dando cierre con nuestra invitada también, Perla Buenrostro, que nos acompaña desde México. Así que adelante, por favor, te escuchamos, Perla. Bueno, también mientras, ok, ahí, Sí, hola. ¿Me escuchas? perfecto, súper bien. Muy bien. ¿Querías decir algo, Angélica? No, quería comentarles que por aquí de México precisamente nos escriben que efectivamente la Academia de los Empresarios y la sociedad son claves para el desarrollo más equitativo y complementario. Y por aquí nos dejan también un comentario a través de LinkedIn, que es un tema muy importante, fundamental la participación de las mujeres en ámbitos para lograr el desarrollo sostenible, equitativo y protagonista en diferentes contextos. Ay, qué linda, Ivonne, muchas gracias. Ustedes inspiran, qué bueno aprender de cada una. Y bueno, ahora sí, después de estos comentarios, que si quieren también pueden responderlos ustedes directamente a través de las redes sociales, les invitamos a que pues no se pierdan entonces la intervención de Perla y una súper invitación que nos tiene Di Julie al final de esta jornada para que no se desconecten y estén aquí con nosotros. Adelante, Perla. Muchas gracias, Angélica. Pues un placer aprender de todas ustedes aquí en sus masterclass pues sobre equidad de género en sus diferentes perspectivas, desde sus campos de acción se notó quién se dedica a qué. Y pues con esta mirada nacional, gracias a nuestra líder global de Global Networking. Gracias, María, a todas las compañeras, Lilian, Angélica, que nos conocemos del mundo de comercio internacional, Rocío, y Julie, Erika, y bueno, ¿quién me falta? Creo que estamos todas. Les voy a hablar un poco en los siguientes minutos, pues, de algunos elementos de la realidad mexicana. Pues, realidades comunes a las suyas, compañeras. Pero tenemos una buena noticia. Por primera vez, mi país, en las próximas elecciones del 2 de junio, apenas este domingo, pues vamos a tener la primera presidenta mujer en toda nuestra historia democrática y política. Tradicionalmente, pues hemos sido una sociedad gobernada por los varones, desde el gran Tlatoani, líder azteca, hasta pues unos días seguimos en esa línea. Por supuesto, ha habido en diferentes cargos políticos y ha habido representación de las mujeres en algunas gubernaturas y en otros cargos de elección popular, pero será la primera vez que pues dos mujeres están a la cabeza con perspectivas y posibilidades muy reales de convertirse en la siguiente presidenta del país, con cerca de 130 millones de habitantes. Será también gracias, y creo que una de las conclusiones principales de este intercambio, pues en equidad de género, es la gran relevancia de las acciones legales, del marco jurídico. Soy abogada, ahora trabajo como emprendedora, entonces pues este es un regresar a la gran importancia de actuar a través de las leyes, porque por un lado está el cambio de cultura, de pensamiento, de costumbres, pero qué tan importante es que esto se lleve a las leyes. Entonces también, gracias a una reforma constitucional del 2019, en estas próximas elecciones de este domingo 2 de junio, la mitad de los cargos, es decir, 10,000 cargos de un total de 20,000, serán ocupados por mujeres. Entonces, qué relevante es pues esta transformación para la realidad mexicana y que seguramente pues ya está inspirando y seguirá inspirando y motivando cambios en las niñas, en las adolescentes y también en mujeres adultas como nosotras.
No obstante, pues como han comentado aquí las compañeras, y Julie en particular, pues una cosa es que estemos las mujeres en esos cargos tan importantes en materia pública y privada, pero ¿qué vamos a hacer al respecto? Y es ahí donde, pues, al igual que en nuestros países hermanos latinoamericanos, pues la agenda de género tiene todavía mucho por qué lograr. Soy, no obstante, entusiasta porque pues veo que las nuevas generaciones, cuestiones que tal vez para nosotros fueron complicadas ya en su ideología y en su manera de accionar, pues son más prontos a tener los temas de género en su día a día. En el caso mexicano, nosotros ocupamos el lugar número 34 de 146 países valorados por el índice de género del Foro Económico Mundial. Hay diferentes índices en ese sentido, pero eso les da una referencia respecto a que pues ahí vamos, pero en los diferentes puntos que van desde la materia política, pero salud, pero empoderamiento económico, incluido el emprendimiento, que es donde yo tengo mi campo de acción, pues aún hay mucho por hacer. En el último intercambio que tuvimos en diciembre, pues reflexionamos también al respecto. Hoy en día, 37% de las mujeres en México viven en situación de pobreza, pero este indicador pues hay que verlo también con respecto a los varones y no están en una situación mejor. México pues es un país pues pues un número importante de gente en pobreza que no tiene los ingresos suficientes para lo más básico en cuestión de educación, de salud, seguridad social, vivienda, alimentación, etcétera. Entonces, pues ese es el terreno que hoy tenemos. Por un lado, grandes oportunidades, cambio de administración, que veremos si hay una continuidad con gobiernos de izquierda o si hay un cambio, lo cual es pues una lógica que se repite en todas las democracias. Pero también este 2024 en particular, pues está reflejando la cristalización de oportunidades en el marco del nearshoring. México ya es el primer socio comercial desde el 2021 de Estados Unidos y eso representa muchas oportunidades, fundamentalmente toda la parte norte del país. Yo soy de Tamaulipas, pues ha estado muy activa, muy movida, precisamente por la gran llegada de inversión extranjera, asiática también, China también, a pesar de esta guerra comercial, Estados Unidos y China. Entonces hay pues una gran cantidad de empresas que están llegando, que están explorando el mercado mexicano, que se están asentando, industria manufacturera, pero también de tecnología, de microprocesadores. Ya ha habido anuncios muy sonados de empresas hasta de Tesla que llega al noreste del país. Pero bueno, también en ese sentido, muchos son los retos pues, para ver cómo precisamente esta inversión va a traer aportes de todo tipo, culturales, tecnológicos, y que realmente haya un retorno de inversión interesante para que no suceda como en el pasado, en que pues hay una gran feminización del trabajo en términos generales, ¿no? Entonces, algunos elementos comunes con ustedes, compañeras, a esa agenda de género, pues la economía del cuidado, somos las mismas mujeres, tal vez con ciertas diferencias culturales, pero pues se requiere un sistema de cuidados cabal. En la pandemia, yo ya había mencionado en diciembre, pues hubo un gran retroceso y un cierre tremendo de guarderías para las madres y los padres trabajadores, con toda la disfuncionalidad que eso causó. No se ha llegado a los niveles previos a la pandemia. Entonces, en esa agenda de género, independientemente del
del color de la nueva administración, pues hay que tomarlo muy en cuenta. Sí, en licencias parentales ha habido una mejora de 20 días para el caso de los varones. Pero bueno, pues sin un sistema de cuidado no solamente para niños, sino para adultos mayores, pues difícilmente, si de por sí pues hay una especie de, de disonancia entre el mundo productivo y el mundo del cuidado, pues esto se va a seguir exacerbando. Comentaban por ahí, creo que fuiste tú, Mar, ¿no? Sí, efectivamente, México tiene unos índices tremendos de violencia, no solamente de género, sino eh, estructural. Tuve la oportunidad, y ya he estado antes, pero en esta última marcha del 8M fue pues una expresión muy sensible de 180,000 mujeres, al menos en la Ciudad de México. Y bueno, esto sucedió a lo largo y ancho del país, donde jóvenes, me encanta porque podemos realmente ver una diversidad de mujeres de todas las edades, de todos los estratos sociales y que probablemente es una de las diversidades más relevantes de formas de pensar, ¿verdad? Por aquello de también incluir, como lo comentaban hace un rato, esta diversidad en el lenguaje. Y, y pues en ese mar de mujeres y de niñas observé a muchas chicas jóvenes, pues el grito o los gritos, pues de manera muy, pues entonada, pues eran a favor de la libertad, a favor de un ambiente libre de violencia y propicio para el crecimiento. Sí, México tiene un índice de hasta 11 mujeres asesinadas al día por la condición de género. Entonces, y si de una manera más extendida no seguimos recuperando el tejido social, las calles, estos mecanismos de denuncia, y Julie, me encanta que trabajes en el contexto del Poder Judicial, pues es ahí donde vemos realmente reflejados nuestros derechos. Sí, en las leyes, como hemos venido comentando, pero que a la vez haya estos mecanismos de denuncia y donde haya realmente una reparación y pues consecuencias pues a ese ejercicio de derechos, ¿no? De igual manera, como en sus países, pues sufrimos de desigualdad salarial. Hay una brecha salarial en México en términos generales del 17%, depende del sector. Sí hay una norma que es voluntaria, igualdad laboral y no discriminación. Nosotros trabajamos en esa materia, pero tristemente, pues ni siquiera el 1% de las empresas mexicanas están certificadas por esta norma, que es una norma de gobierno y probablemente algunas de las razones obedecen a que pues implica pues un gran trabajo por parte de las empresas. Entonces sería interesante revisar cómo puede haber algún incentivo fiscal o subsidio al respecto para que las empresas revisen tanto el tener los mecanismos para contrarrestar acoso y hostigamiento en el ámbito laboral, pero también revisar tabuladores salariales, pero también tener políticas a favor de la familia, incluso publicidad libre de estereotipos de género, en fin, es todo un catálogo de medidas que las empresas, pues, tal vez de forma gradual pueden ir implementando porque, pues, es desde ahí donde se va a ver la realidad de si realmente hay las formas desde la empresa para promover esta equidad de género, ¿no? Y bueno, como les comentaba, mi mayor campo de acción desde Boulder, mi empresa, es con emprendedoras y sobre todo con empresarias. Y a propósito de esta reconfiguración del momento mexicano como se ha denominado en diferentes publicaciones y foros a propósito de esto del nearshoring, pues ver cómo las empresas dirigidas por mujeres o con un liderazgo de mujeres,
pues van a poder acceder a mejores oportunidades de mercado, de crecimiento, de participar en el comercio internacional. Hay diferentes programas, el gobierno federal y también locales han estado activos, pero más allá del tema de capacitación, porque a partir de la pandemia, pues la capacitación para nosotras las mujeres se ha pues exacerbado, lo cual eso ha sido muy positivo, pero ahora hay que traducir eso en mayores oportunidades de acceso a mercado, de contratos importantes, de cómo hacer ese tipo de negociaciones para que realmente eso se traduzca en, pues en dinero, ¿no? Porque pues es sabido y nosotras mismas lo experimentamos que el empoderamiento económico de nosotras las mujeres empieza pues con la cartera. Quien tiene dinero decide si se queda o no en un trabajo, con una socia, con un socio, con un marido o no. Entonces, pues hay que fortalecer esa parte económica, ¿no? Otro aspecto importante en esta agenda de género más enfocado a temas de emprendimiento, pues es el que se siga trabajando, no es ley todavía, de pago a 30 días, ¿no? Porque particularmente cuando tenemos acceso a contratos con grandes corporativos, pues es sabido, donde además pues no sobrepasa el 3% de ese mercado de contratos con empresas globales, no sobrepasa el 3% que sean empresas de mujeres, pues hay que enfrentar el que estos pagos sean diferidos a veces más de 60 u 80 días, ¿no? Entonces sí hay esfuerzos en ese sentido, pero hay que reactivarlos para que esos pagos sean más ágiles, porque eso va a ser a favor del crecimiento de nuestras empresas, no solamente de mujeres, sino las pymes que son el corazón de las economías de nuestros países, ¿no? Lo mismo el acceso al financiamiento a tasas asequibles, porque pues ese es un dolor común donde las empresas pues para crecer pues necesitamos acceso a financiamiento, no solamente ventas, y ahí hay mucha labor que hacer. Y en materia de digitalización, lo mismo, así como hemos venido hablando de desigualdad en términos generales y también de género, pues si le agregamos un nuevo elemento que es una realidad, lo vemos en nuestro día a día, si no estamos digitalizadas a nivel personal y también como empresas, pues esa brecha va a ser incluso mayor. Nos guste o no nos guste, otro factor a navegar es el realmente estar incluidas digitalmente. Y bueno, a título personal, yo les quiero compartir, aquí hemos aprendido de todas nuestras compañeras country chair de los diferentes países. Pues bueno, seguramente ven de mí o ven de estas líderes que hoy tomaron la palabra, pues la carrera, lo que se ve, ¿no? Como bien dicen, la punta del iceberg. Pero hacia adentro, pues quiero aprovechar el espacio para invitarlas o recordarnos, pues ese trabajo hacia adentro, ¿no? Eh, por ejemplo, el tema de la confianza. Parece algo trivial, pero no lo es. Y en este camino emprendedor que inició hace pues 6 años, pues yo les puedo decir que he tenido que reforzar mucho mi autoconfianza. Y en ese sentido preguntarles y preguntarle a la audiencia que nos acompaña, pues qué tanto confías en ti, desde tu poder personal, desde tu intuición y voz del corazón. Y aquí lo quiero como relacionar más también con, pues, con nuestro lado más femenino, porque las que están aquí todas líderes, pues seguramente se identificarán que pues tienen muy fuerte una energía del hacer, que es considerada más como una energía masculina. Yo en los últimos años he venido como que eh, visibilizando un poquito más la energía femenina desde ese lado más, pues, auténtico, cómo desde nuestra intuición nos estamos empoderando.
qué tan afinada tienen esa brújula gracias a tu trabajo personal, autoconocimiento, familia, fe, meditación o lo que ustedes utilicen, rompimiento de propios estereotipos, sanación de heridas personales y hasta transgeneracionales, ¿no? Porque una cosa es lo que ve en la carrera, la empresaria, la profesional, pero ese empoderamiento pues hay que fortalecerlo, seguirlo fortaleciendo y nunca terminamos desde una parte más interna, ¿no? ¿Qué tanto han explorado la terapia? ¿Qué tan fuertes están en su mente? El órgano más importante de su cuerpo, yo así lo considero. Están presentes en el aquí y en el ahora, eh, porque el mundo allá afuera es muy competitivo y para nosotras las mujeres todavía más, entonces regresar como a ese poder femenino y personal resulta muy importante. También invitarlas a seguir ejerciendo mucho más el tema de la autoaceptación y la aceptación de los demás. Recientemente, la semana pasada, hicimos un pequeño ejercicio, mi socia y yo, en este nuevo proyecto Mental que tenemos, ahorita les cuento un poquito al respecto, ya me voy acercando al final. Y en una encuesta que aplicamos y en la cual utilizamos inteligencia artificial, pues nuestras invitadas a esta sesión de networking empresarial que hicimos, lo que arrojó pues esa medición fue que una de las mayores preocupaciones de las asistentes es la salud mental, la propia y la de sus colaboradores, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto se están aceptando a ustedes mismas y en consecuencia qué tanto están aceptando a los demás? Porque escucho mucho de mujeres muy exitosas, pues, y me incluyo, que luego con lo que más tenemos que luchar, pues, es con nuestro propio juicio, ¿no? Y cómo estamos en paz con nosotros a cualquier edad, en la edad productiva, pero también en la vejez y en la menopausia. Recientemente, justo en el web México, en marzo, escuché a un grupo de mujeres que están hablando más abiertamente de la menopausia y me pareció fantástico porque aún en 2024 todavía nosotras mismas tenemos que luchar contra muchos estereotipos, ¿no? Y bueno, no menor es la perspectiva de género, no solamente en políticas públicas, sino en toda nuestra labor. Eh, a principios de año hice un reto de productividad con un afamado emprendedor mexicano. Me gustó, me sirvió esto de levantarse temprano y el agua y la sal y estos baños de hielo. Pero algo que noté es que no tenía perspectiva de género. ¿Y por qué no? Porque pues no tomé en cuenta pues hasta estas diferentes fases, por ejemplo, respecto a nuestro ciclo menstrual, porque nosotros, a diferencia de ellos, pues no tenemos así como que, o sea, nuestro ciclo menstrual regula mucho pues nuestra productividad, ¿no? Y tampoco tomaba en cuenta pues las cargas de responsabilidad y ponían en los comentarios, bueno, pero ¿qué pasa? Tengo que levantar a los niños y los tengo que llevar a la escuela, en fin, ¿no? Entonces, todavía falta mucho en este mundo competitivo, imprimir más de nuestras pues necesidades como mujeres. Y como mujeres, pues ahí hay un gran abanico de posibilidades, ¿no? En ese sentido, les tengo una buena noticia. Seguramente les ha pasado, pues en México ya en 3 estados de los 32, es una minoría, pero es un pasito, ya hay la posibilidad de obtener una licencia menstrual. ¿Sí? Si se sienten un poquito mal porque tienen el cólico y tal, por ley ya es posible que las mujeres nos podamos ausentar 2 días con goce de sueldo en ese sentido, ¿no? Entonces esa perspectiva de género pues es aplicable en todos los sentidos, desde la productividad y competitividad hasta nuestros tiempos de descanso, y también pues en los presupuestos y demás. Y voy cerrando con lo siguiente, que así como les comentaba al principio, que va a ser ya es un presente muy importante para niñas jóvenes y nosotras también, el que México va a ser dirigido
por una mujer por primera vez, pues también hay que seguir visibilizando a mujeres poderosas, a mujeres capaces, talentosas, como todas las que estamos hoy aquí. Y en ese sello de Global Networking, para mí y mi equipo es muy importante, pues, que sean mujeres de una pieza, líderes admirables, pues motivadas y comprometidas tanto con su parte personal como con su parte profesional. Entonces yo les quiero hablar muy rápidamente de 3 mujeres mexicanas, empresarias muy talentosas. Una de ellas es Carla Huerta. Ella es la CEO de APB, es una empresa que produce estacionamientos y está pues en todo el país y va a empezar a hacer sus primeras exportaciones a Centroamérica próximamente. Carla tiene apenas 28 años y es una empresaria serial. Recientemente, por aquello de este sello de globalidad, estuvo en Suiza, en el foro de San Gale. Tuve la oportunidad de promoverla y la escogieron de un número importante de mexicanas y mexicanos muy talentosos. Entonces, Carla estuvo por allá. Además, pues está en un sector pues fuertemente dominado por varones, como es el metal mecánico. Marlene Fragoso, ella es arquitecta y dirige una empresa llamada Wintec y apenas hace unas semanas se convirtió en la primera mujer en estar al frente como presidenta de la Asociación Nacional de la Industria del Plástico, también una empresa STEM. Así que Marlene, que además acaba bueno, hace un par de meses estuvo en Alemania en esta visión de internacionalizar su empresa, pues al frente de esta asociación, ella que agrupa 5,000 empresas, pues tiene una agenda muy importante en economía circular y algo que es muy importante para Marlene, pues es que su gestión, no solamente como empresaria, sino ahora con este gremio, pues tenga pues una perspectiva de género y que ella deje su sello muy particular. Laura Rubí Meneses, ella es programadora, ella es gamer y tengo el gusto de contar con ella como mi socia. En noviembre pasado ganamos la primera hackathon de mujeres empresarias de la Alianza del Pacífico, obtuvimos el segundo lugar por parte de México y Rubí, ella empezó la primera organización de venta de videojuegos mexicana en una plataforma mundial. Y pues estas 3 empresarias mexicanas en industrias STEM forman parte del ala de Global Networking México. Tengo el gusto de tenerlas a mi lado y pues quiero reconocer su trabajo y pues agradecerles porque nos espera mucha labor, pero con mucho entusiasmo seguiremos abriendo brecha, particularmente para mujeres emprendedoras y empresarias. Y me gustaría como resultado de esta sesión, pues revisar cómo desde el marco jurídico podemos apuntalar acciones muy concretas para seguir dejando la cancha para más mujeres en México y pues seguramente con resonancia global. Yo les cuento que tenemos un nuevo proyecto que se llama Mental. Vamos a estar haciendo sesiones de networking y queremos que pues nuestra inteligencia artificial vaya aprendiendo de necesidades de empresarias y de empresarios y que también vaya aprendiendo de cuáles son las conexiones más idóneas para el crecimiento profesional y empresarial. Mi nombre es Perla Buenrostro, muchísimas gracias de nuevo y nos pueden seguir en redes como Boulder Group y mental.io. Muchas gracias y linda tarde. Muchas gracias. Bueno, gracias de verdad, Angélica, gracias Lilian, gracias a Mar, gracias, bueno, a Perla, a Rocío, a todas, de verdad que, bueno, son muchas cosas que quisiéramos decir, ¿no? Desde el hacer, ser, tener,
pero ya nos tenemos que despedir en este maravilloso encuentro del desafío de la equidad en América Latina, y esto, por supuesto, extendiéndonos ya para el segundo encuentro y la segunda edición que vamos a tener dentro de 15 días. Así que muchísimas gracias para todas, y bueno, y a todas las personas que se conectaron desde cualquier latitudine. De verdad que nos sentimos emocionadas y contentas por estar acá y formar parte de ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima edición. Si se perdieron algún momento, pueden revivirlo a través de las redes sociales. Feliz tarde. Muchas gracias. Feliz tarde. Saludos. Honradas. Nos vemos. Gracias, hasta luego.